Cuando Chuck Norris recibió la invitación para aparecer en el programa de Jimmy Kimmel, lo hizo con la tranquilidad que solo los años pueden otorgar. Las luces de los estudios de televisión habían dejado de deslumbrarlo hace décadas. Él sobreyacía abierto sobre la mesa de roble, su contenido tan inocente como engañoso. Mientras tanto, en las oficinas del estudio, las paredes vibraban con una energía diferente. Sentados alrededor de una mesa ovalada, productores con cafés en mano, discutían estrategias que nada tenían que ver con hospitalidad. «Necesitamos algo viral, algo que explote en redes», dijo Vanessa, la productora ejecutiva, deslizando fotografías de Chuck a través de la mesa. «Este hombre ha mantenido la misma expresión estoica por 40 años. Imaginen los titulares si logramos quebrar esa fachada». Marcus, con apenas 2 años en el equipo, observaba las fotografías con creciente inquietud. En ellas Chuck aparecía siempre sereno, dignificado, inmutable. «No creo que esto sea el enfoque correcto», aventuró, su voz casi un susurro. «Tiene una fundación que ayuda a veteranos con PTSD. Podríamos centrarnos en eso». Vanessa ni siquiera levantó la mirada. «Nadie sintoniza para ver obras de caridad, Marcus. Las métricas no mienten». «Entonces, ¿el plan es provocarlo deliberadamente?», insistió Marcus. «El plan», respondió Vanessa, «es crear contenido que la gente no pueda dejar de compartir». Fin de la discusión. A kilómetros de distancia, en su rancho, Chuck se preparaba con la meticulosidad que había definido su carrera. No había multitudes de asistentes, ni rituales elaborados, solo un hombre, su reflejo, y décadas de disciplina. Sus dedos rozaron el marco plateado sobre la cómoda, donde su hermano sonreía con uniforme militar. La fotografía mostraba a un hombre joven, ojos brillantes, antes de que la guerra los apagara. «Esto también pasará, Aaron», susurró Chuck, tan bajo que las palabras parecían fundirse con el silencio de la habitación. Afuera, el motor de un coche se encendió. El conductor esperaba pacientemente. Chuck tomó su chaqueta, cerró la puerta tras de sí, y caminó hacia lo que él creía sería una simple entrevista más. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. En los estudios, las luces se encendían una a una, brillantes, implacables, preparándose para capturar cada expresión, cada momento de vulnerabilidad. La trampa estaba tendida. El backstage del programa vibraba con una energía distinta a esa noche. Asistentes corrían con auriculares en los oídos, susurrando instrucciones demasiado rápido. Las miradas furtivas hacia el reloj revelaban una ansiedad inusual, como si todos esperaran un desastre inminente y nadie quisiera ser el primero en mencionarlo. Marcus se deslizó entre el personal técnico, su mirada fija en las tarjetas de preguntas que habían sido colocadas en el escritorio de Jimmy. Tomó una, luego otra. Cada pregunta parecía diseñada como un anzuelo con púas. Referencias a controversias políticas, comentarios sacados de contexto, insinuaciones sobre su fe. «¿Qué estás haciendo?». Vanessa apareció a su lado, arrebatándole las tarjetas. «Esto no es una entrevista, es una emboscada», dijo Marcus, manteniendo su voz baja pero firme. Vanessa guardó las tarjetas en su carpeta. «Los ratings necesitan filo. Nadie quiere otra aburrida historia de artes marciales. Si quieres hacer documentales, estás en el programa equivocado». El silencio que siguió fue interrumpido por un movimiento cerca de la entrada. Chuck Norris había llegado, 20 minutos antes de lo previsto. No hizo ningún anuncio, simplemente estaba allí, observando el caos orquestado con la misma calma con que observaría una tormenta desde una ventana segura. En la sala de maquillaje, Lucía preparó sus brochas mientras Chuck se sentaba frente al espejo. La luz revelaba las líneas de su rostro, cada una un capítulo de historia. «Manos de trabajador», comentó ella, tomando sus dedos para aplicar polvo en los nudillos. Sus ojos se detuvieron en una cicatriz blancuzca que cruzaba el dorso de su mano derecha. «Entrenamiento difícil». Chuck miró la marca como si la viera por primera vez, aunque llevaba décadas acompañándolo. «Mi hermano y yo construimos una casa para nuestra madre.
La madera a veces perdona menos que los oponentes. Lucía asintió, reconociendo que aquellas pocas palabras contenían más que una simple anécdota. Había profundidad en aguas que parecían tan tranquilas. Desde su posición, Marcus observaba. Su teléfono pesaba en su bolsillo. Las decisiones que tomaría esa noche ya comenzaban a formarse, invisibles pero inevitables, como nubes de tormenta en un horizonte distante. El estudio resplandecía bajo luces que se movían como si buscaran a alguien entre la multitud. El público, una masa compacta de expectación y smartphones levantados, creaba un zumbido constante de conversaciones entrecortadas. Cámaras giraban con precisión mecánica, preparándose para capturar cualquier momento que pudiera convertirse en tendencia antes del amanecer. Las señales luminosas parpadearon. El ritmo del tema musical se elevó con un crescendo calculado. El público, entrenado para responder, aplaudió con entusiasmo prefabricado. Chuck Norris emergió desde las sombras laterales del set. Su caminar no tenía prisa ni vacilación, como si el tiempo fuera un concepto que hubiera dominado junto con sus otras técnicas. A diferencia de muchos invitados, no saludaba efusivamente ni buscaba intensificar los aplausos. Un simple asentimiento fue suficiente. Reconocimiento sin necesidad de alimentarse de la aprobación. Jimmy Kimmel se levantó con un movimiento exagerado, brazos extendidos como un vendedor de autos usados ante su mejor oferta. Su sonrisa era perfecta, ensayada frente a cientos de espejos, pero algo en ella se detenía justo antes de alcanzar sus ojos, que permanecían calculadores, atentos. «El hombre, la leyenda», exclamó Jimmy, estrechando la mano de Chuck con demasiada fuerza, demasiado tiempo. «Décadas repartiendo justicia en pantalla y sigues en pie. ¿Cuál es el secreto? Sangre de dragón en el desayuno». El público rió con esa risa específica de los programas nocturnos, parte genuina, parte obligación, parte señal lumínica de aplausos encendida sobre sus cabezas. Chuck tomó asiento, observando cómo Jimmy reordenaba sus tarjetas con una atención que no correspondía a la supuesta espontaneidad del formato. Notó también cómo el presentador intercambiaba una mirada con alguien fuera de cámara, una señal silenciosa que confirmaba un plan prefijado. «Parece que tienes muchas preguntas preparadas», observó Chuck, su voz calmada pero penetrante. Jimmy titubeó apenas un microsegundo, demasiado breve para que el público lo notara, pero suficiente para que Chuck confirmara sus sospechas. Algo más que entretenimiento ligero se estaba gestando en ese estudio. «Siempre preparo lo mejor para las leyendas», respondió Jimmy colocando las tarjetas en perfecto ángulo frente a él. «Esta noche será memorable». En las sombras del backstage, Marcus observaba la escena, su mano inconscientemente buscando el teléfono en su bolsillo. Las luces se estabilizaron mientras la entrevista comenzaba su ritual familiar. Jimmy reclinó su cuerpo hacia adelante, adoptando esa postura de falsa intimidad que los presentadores perfeccionan con los años. «Hablemos de Walker, Texas Ranger», comenzó Jimmy con tono ligero. «Todavía hay niños que te saludan con patadas voladoras, ¿verdad?» Chuck sonrió levemente. «Los niños reconocen la integridad, incluso cuando viene envuelta en acción». El público respondió con risas cálidas. Jimmy asintió, pasando a la siguiente tarjeta con un movimiento que parecía casual, pero no lo era. «Hablando de integridad», continuó, su voz adoptando un filo apenas perceptible, «has sido bastante vocal sobre tus creencias políticas en los últimos años. ¿No temes alienar a parte de tu audiencia?» La transición fue tan abrupta como calculada. Un leve murmullo recorrió el público. «Mis convicciones no son accesorios que me pongo según la moda», respondió Chuck sin elevar la voz. «Respeto a quienes piensan diferente, solo pido el mismo respeto». Jimmy lanzó una risa corta, casi un ladrido. «¿Respeto? ¿En política? ¿Estamos viendo el mismo país?» Las risas del público ahora tenían un tono diferente, dividido. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. «También entiendo que la fe es importante para ti», prosiguió Jimmy, ignorando la respuesta mesurada. «Es cierto que te niegas,
¿A filmar escenas de besos apasionados por tus creencias religiosas? El tono burlón era evidente. Alguien en la primera fila tosió deliberadamente. La fe es personal, respondió Chuck, sus ojos fijos en Jimmy, como lo son los límites que cada uno establece en su trabajo. Jimmy sonrió con todos los dientes, pero ninguna amabilidad. Vaya, pensé que los Texas Rangers no tenían miedo. De nada. Desde las sombras del backstage, Marcus observaba la escena con creciente inquietud. Su teléfono ya no estaba en su bolsillo, sino en su mano, grabando. La pantalla brillaba como un testigo silencioso mientras capturaba lo que estaba sucediendo. No una entrevista, sino una emboscada cuidadosamente orquestada. Una mujer en la segunda fila del público frunció el ceño y se inclinó para susurrarle algo a su acompañante. No eran los únicos. La incomodidad comenzaba a extenderse como ondas en agua estancada. El estudio de artes marciales de Chuck Norris resplandecía con una luz ámbar, mientras el sol se ocultaba tras los edificios. Este espacio, alejado del glamour hollywoodense, representaba su verdadero santuario. Paredes de madera pulida, fotografías antiguas de maestros olvidados y ese aroma inconfundible a sudor honesto y respeto ganado. Esta noche, Chuck había reservado el lugar para una clase especial con veteranos, una tradición personal sin cámaras ni publicidad. Las puertas principales permanecían cerradas cuando un hombre delgado, con chaqueta gastada y postura que delataba años de calle, se acercó a la entrada lateral. 2 guardias de seguridad interceptaron su avance con la eficiencia de quienes están acostumbrados a filtrar intrusos. «Necesito verlo», insistió el hombre, su voz áspera pero clara. «Solo un momento». El guardia más alto lo empujó suavemente hacia atrás. «El señor Norris no recibe visitas sin cita». «Tengo algo suyo», respondió, extrayendo una cartera de cuero marrón de su bolsillo. El movimiento alertó a los guardias, que tensaron sus posturas instintivamente. Fue entonces cuando Chuck apareció en el umbral, atraído por el intercambio. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con esa voz que nunca necesitaba elevarse para ser escuchada. «Este hombre dice tener algo para usted», explicó el guardia señalando la cartera. «La encontré caída junto a su coche esta mañana, frente al café de Westwood», dijo el hombre, extendiéndola hacia Chuck. «Manuel Sánchez, a sus órdenes». Chuck tomó la cartera verificando discretamente su contenido. Todo estaba intacto: dinero, identificaciones, incluso una fotografía antigua que pocos sabían que llevaba consigo. «Podrías haberla entregado en recepción», observó Chuck, estudiando a Manuel con nueva atención. «Las cosas importantes deben entregarse personalmente», respondió Manuel con sencillez. Chuck asintió levemente, reconociendo algo en aquellos ojos que había visto en otros hombres, dignidad inquebrantable frente a circunstancias quebradizas. «Acompáñame», dijo Chuck indicando la entrada. «Los demás llegarán en media hora». El dojo vacío acogió sus pasos con ese silencio reverencial que solo existe en espacios dedicados a la disciplina. «Forma correcta del pie», comentó Manuel al observar una postura plasmada en una de las fotografías. «Estilo Mu Duk Kwan, ¿verdad? Pocos reconocen la diferencia». Chuck se detuvo, genuinamente sorprendido. «¿Practicaste?» «En otra vida», respondió Manuel, sus ojos recorriendo el lugar no como un extraño, sino como alguien que regresa a un hogar que creía perdido. El estudio se había transformado imperceptiblemente. Las risas del público ahora surgían en ráfagas irregulares, como una máquina que comienza a fallar. Jimmy giró una tarjeta más, y algo en su movimiento reveló una anticipación casi predatoria. «Tu hermano Aaron sirvió en Vietnam, ¿verdad?», preguntó con tono falsamente casual. «Curioso que siendo tan patriótico, tú nunca te alistaste». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Alguien tosió nerviosamente en las últimas filas. «Mi hermano era el valiente de la familia», respondió Chuck, su voz tan serena como un lago profundo. «Yo solo intento honrar lo que él defendió». Jimmy asintió con exagerada comprensión. «Claro, claro. Defender desde los platós es mucho más cómodo». Las manos de Chuck permanecieron inmóviles sobre sus rodillas. No apretó los puños, no tamborileó los dedos.
Era una quietud que no surgía del esfuerzo, sino de décadas de disciplina interior. Su rostro mantenía la misma expresión, pero algo había cambiado en su postura, una presencia que se expandía silenciosamente, como la calma que precede a fenómenos naturales imposibles de contener. Marcus dio 3 pasos hacia adelante, acercándose al borde del escenario. Su teléfono continuaba grabando, testigo digital de un momento que los editores nunca permitirían transmitir completo. Y cuando criticó públicamente a los veteranos con PTSD por debilidad mental, ¿también estaba honrando a su hermano? La voz de Jimmy se elevó ligeramente, saboreando lo que creía era su momento. En la periferia del set, una cámara se desvió ligeramente de su posición asignada. La operadora, Elena, veterana de docenas de programas, se inclinó hacia su compañero. «Esto no está bien», susurró sin apartar la vista del visor. «No es entretenimiento, es acoso». Una mujer en la tercera fila se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la salida. 2 personas más la siguieron. Chuck observó todo esto sin decir palabra. Había sobrevivido a tornados, a rodajes en el desierto, a décadas de críticas y alabanzas. Había aprendido que la verdadera fuerza no se demuestra reaccionando, sino eligiendo cuándo y cómo responder. «Mi hermano», dijo finalmente, cada sílaba clara como cristal, «me enseñó que el honor no se proclama, se vive». Vanessa, desde la oscuridad lateral del escenario, hizo una señal frenética al director. Más cerca en su rostro, ordenó por el intercomunicador. «Quiero ver cuando se quiebre». Las pantallas del estudio parpadearon antes de mostrar un montaje de imágenes. No era un homenaje, sino un mosaico fragmentado de entrevistas antiguas, frases recortadas y pegadas en secuencias que distorsionaban su significado original. La voz de Chuck aparecía y desaparecía, cortada en medio de palabras, reimaginada, en contextos que nunca existieron. El resultado final lo mostraba contradiciéndose, tropezando con sus propias ideas, pareciendo confuso y anticuado. El público emitió un murmullo incómodo. Algunos rieron nerviosamente, pero la mayoría permaneció en silencio. Elena, desde su cámara, bajó momentáneamente la mirada, incapaz de enfrentar lo que estaba filmando. Antes de que Chuck pudiera pronunciar palabra, Jimmy se levantó de su asiento, paseándose frente al escritorio como un fiscal ante un jurado invisible. «¿Sabes cuál es el problema con las leyendas como tú?», comenzó, sus manos dibujando formas exageradas en el aire. «No saben cuándo retirarse. Era diferente en los 80, cuando patear villanos en pantalla era suficiente. Pero ahora, en 1970, la era de las redes sociales y la inteligencia artificial, ¿qué ofrece Chuck Norris que no sea nostalgia obsoleta? Risas dispersas, cada vez más escasas». Una familia completa en la cuarta fila se levantó y caminó hacia la salida. Marcus, desde su posición, enfocó su teléfono directamente hacia Jimmy, capturando cada palabra, cada gesto desmedido. «Me pregunto si los memes de Chuck Norris durarán más que su relevancia cultural. ¿Cuántos años más antes de que...?» «Cuando capturaron a mi hermano», interrumpió Chuck, su voz ni más alta ni más baja que antes, pero con una claridad que atravesó el monólogo como cristal cortando seda. Soportó meses de burlas diseñadas para quebrar su espíritu. El estudio quedó en completo silencio. Jimmy se detuvo a mitad de un gesto, su brazo suspendido en el aire como una marioneta con los hilos cortados. Los interrogadores usaban humillación, no violencia, continuó Chuck. Creían que romper a un hombre era más efectivo que golpearlo. Aaron me enseñó que la integridad no es lo que muestras cuando te respetan, es lo que permanece cuando no lo hacen. Vanessa, desde las sombras, hizo señas frenéticas al audio para que bajara el micrófono de Chuck. El técnico la miró y lentamente negó con la cabeza. «Mi hermano sobrevivió porque entendió algo que tú pareces haber olvidado». Chuck miró directamente a Jimmy. «Que el entretenimiento sin respeto es solo crueldad disfrazada de risa». El estudio se sumió en un silencio absoluto, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Las cámaras continuaban rodando, testigos mecánicos de un momento que había trascendido el guión previsto.
Chuck mantuvo la mirada firme, no como desafío, sino como anclaje de verdad en un mar de artificios. Mi hermano pasó 18 meses como prisionero, continuó, su voz clara en el silencio. Los primeros 6 sus captores intentaron humillarlo diariamente. Lo obligaban a arrodillarse en lodo durante horas. Reproducían grabaciones falsas de su esposa llorando. Le mostraban periódicos manipulados sobre una América que lo había olvidado. Las luces del estudio parecían haberse atenuado por sí, solas, o quizás era solo la percepción de quienes escuchaban absortos. Pero cada mañana Aaron se levantaba y se aseaba lo mejor que podía con el agua sucia que le dejaban. Mantenía su rutina, su dignidad. No porque alguien lo viera, sino porque era lo único que no podían quitarle. Jimmy intentó recuperar el control, forzando una sonrisa que pareció más una mueca. Bueno, esto se puso intenso rápidamente. Quizás deberíamos... El entretenimiento no justifica la crueldad, interrumpió Chuck, sin elevar la voz, pero con una autoridad que hizo que Jimmy retrocediera imperceptiblemente. Tu audiencia merece algo mejor que verte intentar provocar dolor para conseguir ratings. El control remoto que Jimmy sostenía resbaló de sus dedos, cayendo sobre el escritorio con un sonido que retumbó en el silencio. Una mujer en la primera fila, cabello plateado, postura erguida que sugería años de servicio, se puso de pie lentamente. Sus manos comenzaron a aplaudir, no con la intensidad festiva del entretenimiento, sino con la cadencia deliberada del reconocimiento. El sonido solitario reverberó en el estudio. 1, 2, 3 aplausos medidos, como gotas que preceden la tormenta. Un hombre mayor con una gorra de veterano se unió al aplauso. Luego otro espectador, y otro más. Vanessa emergió parcialmente de las sombras, sus ojos desorbitados, haciendo señas frenéticas para cortar a comerciales. Pero el director, con auriculares en mano, simplemente negó con la cabeza. «Esto es televisión real», murmuró, lo suficientemente alto para que Marcus, grabando a su lado, pudiera escucharlo. Por primera vez en años, el silencio inicial se disolvió como hielo en agua tibia. Los aplausos de la mujer de cabello plateado encontraron eco en un hombre de la tercera fila, luego en una joven con cámara profesional colgada al cuello, después en un grupo de estudiantes en el lateral derecho. No era la explosión sincronizada, que seguía a un chiste efectivo, sino una ola gradual que crecía con deliberación, con propósito. Un veterano con chaqueta militar se puso de pie, su postura revelando años de disciplina jamás olvidada. Otro espectador lo siguió, y luego otro más. El sonido se intensificó, no en celebración sino en reconocimiento, el tipo de aplauso, que surge cuando una verdad largamente silenciada encuentra finalmente voz. Jimmy pasó una mano por su cabello, un gesto que traicionaba su creciente desconcierto. Sus ojos saltaban del público a las cámaras, a los productores en las sombras, buscando alguna señal, alguna ruta de escape que nadie podía ofrecerle. «Vamos a calmarnos un poco», intentó, su voz ahora un tono más agudo. «Todavía tenemos un programa que terminar». Los aplausos continuaron imperturbables. «Este es mi programa», exclamó finalmente, abandonando toda pretensión de control casual. Su puño golpeó el escritorio, haciendo que su taza se volcara. El agua se extendió como una mancha oscura sobre sus notas. Pero el momento ya no le pertenecía. La audiencia, esas personas cuidadosamente seleccionadas para reír en los momentos correctos, había reclamado su autonomía. Marcus emergió de las sombras laterales del escenario, su teléfono en alto, capturando el momento desde un ángulo que las cámaras oficiales habían abandonado. Su presencia no era ya la de un asistente invisible, sino la de un testigo deliberado. Vanessa atravesó el escenario con pasos frenéticos, sus dedos presionando el auricular contra su oído, como si pudiera forzar a través de él las órdenes, que nadie obedecía. «¡A comerciales! ¡Ya!», gritó, su voz quebrándose en la última sílaba. Pero el director, un hombre que había filmado presidentes y estrellas de rock, desastres naturales y celebraciones nacionales, simplemente negó con la cabeza.
Algunos momentos merecen ser vistos, dijo, su voz apenas audible bajo el crescendo de aplausos. En medio de todo, Chuck Norris permanecía sentado, tan quieto como un anciano roble en una tormenta, observando no con triunfo, sino con la serena certeza de quien ha visto imperios mediáticos alzarse y caer, mientras las verdades simples perduran. El backstage explotó en caos apenas Chuck abandonó el set. Asistentes corrían entre los pasillos estrechos, mientras los teléfonos no dejaban de sonar con llamadas de ejecutivos que habían visto el desastre en vivo. Vanessa interceptó a Chuck en el corredor principal, su respiración agitada y sus ojos desorbitados por la furia contenida. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, siseó interponiendo su cuerpo entre él y la salida. Esto no es un documental sobre veteranos, es entretenimiento nocturno. La gente sintoniza para escapar, no para recibir lecciones morales. Chuck la observó con la misma calma con que había enfrentado la entrevista. Su voz no se elevó ni un decibel. La verdad no tiene horario. Marcus emergió de entre el personal técnico, su teléfono ya no oculto, sino sostenido con firmeza frente a él. La pantalla mostraba la grabación en curso. «Tenemos opciones sobre qué tipo de televisión hacemos», dijo, su voz más segura que nunca. «Y yo elegí documentar esta». Vanessa se giró hacia él, reconocimiento y traición mezclándose en su expresión. «¿Estás despedido?» «Lo estaré. Después de enviar esto a cada plataforma de noticias del país», respondió Marcus sin retroceder. Las puertas del pasillo se abrieron de golpe. Jimmy entró como una tormenta contenida, su corbata torcida, manchas de agua aún visibles en su camisa. Su rostro había adquirido un tono rojizo que las capas de maquillaje no podían ocultar. «No puedes simplemente abandonar mi escenario», exclamó, señalando a Chuck con un dedo tembloroso. «Nadie sale así de mi programa». El silencio que siguió tenía una cualidad distinta, como el espacio vacío dentro de una campana antes de que suene. Chuck observó a Jimmy no con desprecio, sino con algo inesperado, compasión. «Estás luchando contra algo que ni siquiera te estoy ofreciendo». «Conflicto», dijo Chuck, su voz tranquila. «Yo solo estoy eligiendo dignidad». Jimmy abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Por primera vez en años, el hombre conocido por tener siempre la última palabra se encontró sin ninguna. Elena, la operadora de cámara, apareció en el umbral, su expresión decidida y serena. «El público sigue aplaudiendo», anunció. «Y no, se están yendo». El escenario permanecía en penumbra cuando Chuck reapareció. No hubo introducción, ni música de entrada, ni aplausos coordinados. Simplemente caminó hacia el centro con esa misma cadencia medida que lo caracterizaba, ni apresurada ni vacilante, sino con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo y ya no necesita correr. El público, que aún no había abandonado el estudio, enmudeció ante su regreso. Las cámaras giraron hacia él por instinto profesional, capturando un momento que nadie había programado en el guión de la noche. Chuck se detuvo frente al micrófono central. El asiento de Jimmy permanecía vacío, como un trono abandonado, en medio de una revolución silenciosa. «Vine aquí esta noche para hablar sobre mi fundación para veteranos que sufren PTSD», dijo, su voz clara en el silencio. «Me gustaría hacerlo ahora si están dispuestos a escuchar». Nadie se movió, ni siquiera los técnicos, que normalmente ajustaban luces y sonido durante cada pausa, parecían respirar. «Cuando un soldado regresa de la guerra», continuó, «trae consigo batallas invisibles. Mi hermano Aaron me enseñó que las cicatrices más profundas son aquellas que nadie puede ver. Nuestra Fundación Puente de Regreso ha creado espacios donde veteranos pueden reconstruir no solo habilidades, sino identidad y propósito». Las palabras fluyeron sin adornos, sin la pulida superficialidad de un discurso preparado. Habló de centros de rehabilitación diseñados por y para veteranos, de programas de artes marciales adaptados que devolvían control a quienes sentían haberlo perdido todo, de comunidades donde el silencio era respetado y la dignidad nunca cuestionada. No hubo chistes, ni anécdotas diseñadas para entretener.
Solo verdad cruda, compartida con una autenticidad que hacía brillar cada palabra con luz propia. Una cámara capturó a Elena, quien había abandonado su puesto para filmar desde un ángulo más cercano, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas mientras continuaba grabando. El silencio en el estudio ya no era incómodo ni expectante. Era atento, reverente, como el que envuelve a quienes presencian algo genuino en un mundo saturado de artificios. Marcus, desde el lateral del escenario, seguía grabando, pero su expresión había cambiado. Ya no documentaba una injusticia, sino un momento de redención que nadie había anticipado. El fragmento de video se propagó por la red con la velocidad implacable reservada para las verdades que todos sienten pero pocos expresan. No fue editado con música dramática ni efectos visuales. No lo necesitaba. La autenticidad tiene su propio magnetismo en un mundo saturado de artificios. Chuck Norris defiende la dignidad en televisión nacional, proclamaban los titulares. No Chuck versus Jimmy, ni escándalo en horario estelar como Vanessa había anticipado. La fortaleza silenciosa se convirtió en la historia, no la controversia fabricada. Marcus presentó su renuncia la mañana siguiente. No hubo negociaciones ni contraoferta, solo un pendrive con el metraje completo y sin editar que dejó sobre el escritorio de Vanessa. Lo compartí con 3 periodistas que respeto, fue lo único que dijo antes de entregar su credencial. La Fundación Puente de Regreso recibió más de 20,000 mensajes en las primeras 48 horas. Donaciones llegaron de todos los continentes, pero fueron las cartas lo que conmovió a Chuck. Testimonios escritos a mano de veteranos y sus familias agradeciendo no el dinero, sino la dignidad restaurada en cámara. Elena, la operadora de cámara, aceptó un puesto como documentalista en la Fundación 3 semanas después. Jimmy permaneció ausente de su programa durante días que se convirtieron en semanas. Cuando finalmente reapareció, su habitual energía había sido reemplazada por algo más sobrio. Cruzamos una línea, admitió frente a millones de espectadores, y fui yo quien la dibujó primero. El Cementerio Nacional amaneció envuelto en niebla aquella mañana de mayo. Chuck caminó entre las hileras de lápidas idénticas, su paso firme a pesar de las décadas. Se detuvo frente a una que no se distinguía de las otras, excepto por el nombre grabado, Aaron Norris. Con delicadeza, colocó una medalla de bronce junto a la piedra, un reconocimiento recién otorgado por el Congreso a los prisioneros de aquella guerra olvidada. Algunas batallas no se luchan con puños, murmuró, su voz apenas audible entre el susurro del viento. Algunas victorias no se celebran con aplausos. A su alrededor, el cementerio permanecía inmóvil, digno en su silencio como el hombre que permanecía de pie entre las lápidas. No había cámaras que capturaran este momento. No hacían falta. Las verdaderas victorias rara vez son presenciadas, solo vividas.